Bukele volvió a masacrar a la OEA. Su comisionado prácticamente les dijo que no tienen dignidad. Las palabras del comisionado presidencial de Derechos Humanos de El Salvador, Andrés Guzmán, ha dejado en shock a Luis Almagro y sus vasallos de la CIDH. Con una precisión demoledora, Guzmán desmanteló el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exponiendo un evidente conflicto de interés y acusándolo a la Comisión de actuar bajo la influencia de ONGs. Sí, el fantasma Soros vuelve a acechar en esta historia. Pero lo más alarmante fue el golpe directo a la integridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una organización que se presenta como el garante de los derechos humanos en la región, pero que según Guzmán ha perdido su imparcialidad y con ella su dignidad. Bukele a través de su comisionado no dejó piedras sin remover, poniendo en jaque la credibilidad de la OEA y sus organismos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Puso a la OEA con el corazón en la boca. Esa fue la sensación que dejó el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, cuando destrozó públicamente la credibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los tentáculos de la OEA. En una intervención que resonó con fuerza en la diplomacia internacional, Guzmán no solo cuestionó el informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre El Salvador, sino que señaló lo que consideró un evidente conflicto de interés entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Cristosal, una ONG que, según él, está alineada financieramente con los intereses de la Open Society Foundation y la Ford Foundation. Hablamos de dos entes ampliamente conocidos por su respaldo a movimientos críticos de gobiernos como el de Nayib Bukele. El informe de la CIDH, tentáculo de la OEA, que causó esta tormenta política, se centró en 29 testimonios que denunciaban torturas, malos tratos y arrestos arbitrarios en el marco del régimen de excepción instaurado en El Salvador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgía al gobierno de Bukele a suspender el régimen de excepción. Una solicitud que Guzmán y su equipo no solo rechazaron, sino que desarmaron paso a paso, cuestionando la metodología, la selección de los testigos y, en última instancia, la imparcialidad de la propia comisión. Guzmán fue directo en su crítica, sin rodeos ni formalismos vacíos. El informe de la CIDH está plagado de problemas metodológicos y falta de transparencia, afirmó con voz firme. ¿Cómo es posible que un organismo que pretende ser el garante de los derechos humanos en el hemisferio se apoye en fuentes con vínculos financieros compartidos?, se preguntaba. La relación entre la CIDH y Cristosal, según Guzmán, minaba toda legitimidad del informe. Para él, la conexión financiera entre ambas entidades convertía cualquier recomendación de la Comisión en una simple herramienta de presión política, impulsada por los mismos actores que durante años han intentado desestabilizar la región a través de sus propias agendas. El comisionado no paró allí. Si la CIDH pretende ser una institución digna de confianza y respeto, debe rectificar y demostrar que sus decisiones están libres de influencia externa, sentenció. Sí, prácticamente les ha dicho: señores, ustedes no conocen nada de la palabra dignidad. Este llamado a la recuperación de la confianza en la CIDH fue recibido con sorpresa por algunos, pero no por quienes ya venían advirtiendo que la OEA, bajo el liderazgo de Luis Almagro, se había convertido en una maquinaria cada vez más alineada con los intereses de Washington, en particular cuando se trataba de gobiernos progresistas e independientes en América Latina. El propio Bukele ha sido un crítico feroz de la OEA desde los primeros años de su gobierno, denunciando lo que considera una injerencia sistemática en los asuntos internos de El Salvador. En este contexto, las palabras de Guzmán no son sino un eco de la postura que el presidente salvadoreño ha mantenido frente a la organización liderada por Almagro.
La OEA, una entidad fundada para garantizar la cooperación y el respeto a la soberanía de los Estados miembros, ha caído en un juego de doble discurso donde la defensa de los derechos humanos parece ser un pretexto para legitimar intereses externos. Guzmán dejó esto claro en su declaración y no faltaron críticas al propio Almagro, a quien se le ha señalado como un aliado cercano de los círculos del poder estadounidense. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como señaló Guzmán, adolece de fallos graves desde su raíz. La elección de los testigos no fue transparente. Las entrevistas se realizaron sin garantizar la objetividad y, lo más preocupante para el gobierno de El Salvador, no se ofreció ninguna oportunidad real para que el Estado defendiera su posición. En otras palabras, fue un juicio en ausencia, donde la CIDH actuó como juez y parte, sentenciando sin siquiera permitir que El Salvador presentara sus pruebas. Esto no solo violaría los principios más básicos del derecho internacional, sino que demostraría una vez más la parcialidad de un organismo que se ha vendido como neutral, pero que en realidad responde a agendas externas. Bukele, por su parte, ha sabido utilizar estos enfrentamientos para consolidar su imagen, tanto dentro como fuera de El Salvador. Mientras sus detractores lo acusan de autoritarismo, el presidente ha construido una narrativa en la que su gobierno es el último bastión contra el intervencionismo extranjero y las élites internacionales que buscan imponer su voluntad sobre los pueblos soberanos de América Latina. La OEA, en este sentido, no es más que un peón en el tablero de un juego geopolítico mucho más grande, donde Estados Unidos sigue siendo el actor principal. Y es que, como muchos en El Salvador y otros países de la región ya han señalado, la OEA ha perdido su capacidad de actuar como un árbitro imparcial, inclinándose cada vez más hacia los intereses de Washington. Las palabras de Guzmán no podían ser más claras. Es inaceptable que una organización con el mandato de defender los derechos humanos se preste a estos juegos de poder, afirmó, y pidió una revisión profunda de los procedimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para él, la única forma de restaurar la confianza en la Comisión es a través de una reforma estructural que garantice la imparcialidad y la transparencia en todas sus decisiones. Pero esto, por supuesto, parece un sueño lejano mientras la OEA siga bajo el liderazgo de Almagro, cuya cercanía a los intereses estadounidenses es bien conocida. Guzmán también cuestionó la falta de transparencia en el uso de los fondos por parte de la CIDH. Según su denuncia, tanto la CIDH como Cristosal reciben financiación de las mismas entidades, lo que plantea dudas legítimas sobre la independencia del organismo. ¿Cómo puede la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pretender ser objetiva si depende financieramente de las mismas fuentes que respaldan las organizaciones que la asesoran?, preguntó el comisionado. Esta crítica es fundamental para entender la batalla entre Bukele y la OEA, una lucha que no es solo política sino también económica, donde el control de los recursos juega un papel clave. Las repercusiones de esta confrontación no se limitan solo a El Salvador. Otros países de la región han comenzado a cuestionar también el papel de la OEA y su Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bolivia, Venezuela y Nicaragua, por ejemplo, han sido duramente criticados por la Comisión en años recientes, y todos ellos han denunciado en algún momento la parcialidad del organismo. Bukele no está solo en esta cruzada, y aunque algunos lo tilden de populista, no cabe duda de que su enfrentamiento con la OEA está marcando un punto de inflexión en la relación entre los estados latinoamericanos y los organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo la sombra de la OEA, parece haber perdido su rumbo. En lugar de ser un defensor imparcial de los derechos humanos, se ha convertido en un instrumento más del poder hegemónico estadounidense. Y Bukele, con su comisionado Guzmán a la cabeza, está dispuesto a exponer esta realidad al mundo. No es casualidad que tras las declaraciones de Guzmán, varios medios internacionales se hayan hecho eco de sus críticas.
abriendo un debate sobre la legitimidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su papel en la política regional. En definitiva, lo que comenzó como un informe más de la CIDH ha terminado por convertirse en un campo de batalla político, donde la credibilidad de la comisión está en juego. Mientras tanto, Bukele sigue firme en su postura, defendiendo lo que considera el derecho soberano de El Salvador a decidir su propio destino sin interferencias externas. Y en esta lucha parece que no está dispuesto a ceder ni un centímetro. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.